vamos a alabar al Señor, a decirle lo bueno que es, lo que ha sido y sabemos que lo que será. Y esta canción habla de eso, de que Él es bueno y que es bueno alabarle porque Él es grande. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Bendito eres. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Oh Señor, grandes son tus obras, tú eres grande, bendito eres. Dale, porque grande eres tú. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Den un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora cierre sus ojos y dígale: Señor, tú eres el Dios de toda gracia, el Dios que me llamó a su gloria eterna. Si no se sabe este canto, puede mirar la pantalla, puede buscarlo en la misma Biblia textualmente.
decirle: a ti sea la gloria, el honor, el imperio. Aleluya. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto.
Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces este tiempo deleitándonos en la palabra del Señor. Amén. Antes de iniciar, les quiero comentar más o menos cómo el Señor trajo a mí un poco esta palabra. Porque fue algo interesante. Yo estaba un poco meditando en el nombre, en nuestro nombre que nos ha dado el Señor a nuestra iglesia, en Presence. Presence, un lugar de gracia. La verdad, no sé si se los he dicho antes, pero me encanta ese nombre. Me encanta el significado, su fonética, cómo suena, pero saben, es mucho más que un nombre y yo creo que el pastor ya nos lo ha dicho varias veces. Ha empezado diciendo que Presence no solo es el nombre que el Señor nos ha dado, sino que es nuestra identidad. Amén. Presence es nuestra identidad. Y luego entonces esa otra frase, un lugar de gracia, no es solamente tampoco parte del nombre o un eslogan bien bonito de la iglesia. Se nos ha enseñado que un lugar de gracia es nuestra meta como iglesia. Amén. Entonces, el pastor sí lo ha mencionado muchas veces, que todos estos elementos, pero ha mencionado algo que me llamó mucho la atención. No sé si usted ha notado, pero nos ha dicho varias veces, prepárense. Prepárense porque lo que viene es grande. A este lugar nos dijo, van a venir muchas almas, van a venir personas necesitadas, van a venir personas en busca de un refugio, van a venir personas con algún tipo de dolor, de sufrimiento, y como iglesia tenemos que estar preparados para que estas personas puedan sentir realmente Presence como un lugar de gracia. ¿Recuerdan? Varias veces lo hemos escuchado. Entonces estaba yo un poco meditando en eso, porque a veces pasa como con las letras chiquitas de los contratos, ¿no? Que uno ve lo que le llama así de pronto más la atención, la letra grande, lo que se ve a colores, pero hay unos disclaimers abajo bonitos que hay que prestarle atención. Y en este caso, ahí dice, nos han dicho, prepárense. No sé si lo han estado haciendo, pero yo empecé entonces a ver, Señor, tenemos que prepararnos, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres tú que nos preparemos para eso que viene? Entonces allí es donde orando el Señor me fue un poco dando esta palabra, preguntándome yo, ¿cómo me preparo? Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados, eso es claro. No nos podemos quedar allí nada más sentados esperando que llegue esta multitud de personas, porque estoy confiado que va a ser así, y no estar preparados para ello. Entonces, allí en eso, el Señor primero me llevó a analizar un poco. Bueno, hemos estado hablando bastante estos últimos días y semanas sobre la oración. Así que hay algo importante allí. O sea, parte de esa clave de preparación está en la oración. ¿Y qué más? Cuando nosotros nos vamos a preparar para algo específico, piensen en de pronto un atleta, alguien que está preparándose para algo especial. ¿Qué necesita tener? Bueno, primero que todo, necesitas un entrenador, alguien conocedor en la rama, en lo que tú estás haciendo o que quieres hacer, y que te oriente cómo hacerlo. Eso es lo primero. Otra cosa importante que necesitas es saber tiempos. ¿Cuándo va a iniciar esa preparación? ¿Cuándo tengo que estar listo? Y otra cosa importante es también conocer cuál va a ser el método de esa preparación. Porque no es nada más decir, me voy a preparar así sin un plan, sin algo específico. ¿Qué puntos involucra esta preparación? Entonces, por eso el Señor me dio un poco esta palabra para compartirla con ustedes, y que se denomina prepárate para lo que viene.
Y en un sentido positivo, no prepárate por algo que va a acontecer, sino que estemos preparados para eso que va a acontecer en nuestra iglesia. Y sí, la obra es de Dios, totalmente de acuerdo, pero nosotros somos instrumentos de Dios y tenemos que estar preparados para que el Señor nos use. Entonces vamos a ver este pasaje en el cual el Señor me compartió lo que vamos a estar viendo hoy. Más o menos creo que tuvimos un spoiler en el canto. Primera de Pedro 5:10. Dice así la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, y esto es Reina Valera del 60, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces ahí en ese pasaje, Él nos va a vamos a ir viendo esos puntos que mencioné al principio. Lo primero, si recuerdan que dije es, necesitamos a alguien que nos prepare. Y la tarea que tenemos aquí es precisamente asegurarnos que tengamos un lugar de gracia. ¿Ok? Este pasaje lo primero que dice es ¿quién nos prepara? Lo primero que dice ahí es el Dios de toda gracia. Creo que tenemos el mejor entrenador posible y estamos a la mejor de las manos. El Dios de toda gracia. Si nosotros buscamos que nuestra iglesia sea un lugar de gracia, ¿quién mejor para entrenarnos y prepararnos que el Dios de toda gracia? La fuente de toda gracia, el que la da, y por eso lo llamamos el Dios de toda gracia. Entonces eso es súper importante para nosotros porque tenemos el mejor de los entrenadores. No vas a encontrar otra fuente de gracia mejor que nuestro Dios. Amén. Es la mejor fuente que podemos tener. Y es importante que la gracia en la Biblia tiene muchas acepciones diferentes, pero usualmente cuando la vemos en el Nuevo Testamento nos referimos a caris, esa operación inmerecida de Dios en el hombre. Ese favor, esa gracia que Dios manifiesta en nosotros sin merecerla. O sea, no podemos hacer nada bajo nuestras fuerzas que nos garantice a nosotros ser merecedores de la gracia de Dios. Y eso es lo fundamental. Entonces, para nosotros tener esa gracia, que este lugar sea un lugar de gracia, depende de Dios. Por eso empezaba diciendo, tenemos que acudir en oración a Él, para que Él entonces, nuestro Dios de gracia, nos llene de esa gracia, llene nuestra vida de gracia, llene nuestra casa, nuestra presence de su gracia. Tenemos que empezar por allí. Ahí también se menciona no solamente que nuestro Dios es el Dios de gracia, sino dice que nos llamó a su gloria eterna. Entonces eso tiene que ver con el propósito para el cual Él nos llamó. Él lo que quiere, lo fundamental, es que nosotros podamos ser partícipes de su gloria eterna en Cristo Jesús. Y noten gloria eterna por lo que viene más adelante. Es muy importante cuando aquí Pedro hace ese énfasis en la gloria eterna de la cual vamos a ser partícipes. Entonces, tenemos ese entrenador, nuestro Dios de toda gracia. Lo segundo que queríamos ver era, bueno, tenemos un entrenador y ¿cuándo va a ser eso? Necesitamos saber un tiempo. ¿Cuándo nuestro entrenador nos prepara? Si recuerdan, este pasaje decía, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahí se habla también entonces de cuándo está esa preparación. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Yo creo que todos estamos claros de que nuestra iglesia ha venido afrontando una serie de cambios, transformaciones, circunstancias que quizás han sido un poco difíciles, dolorosas, pero el Señor ha estado operando en medio de todo y hemos sentido su gracia, su poder, su mano en la vida de cada uno de nosotros, de la congregación,
y sabemos que va a seguir siendo así. O sea que esto nos da también el tiempo de Dios diciéndonos que en medio de lo que estamos padeciendo, Dios está iniciando ese proceso de preparación después de ese tiempo de padecimiento. Y quizás para entender un poquito de contexto, cuando Pedro escribe Primera de Pedro, los cristianos estaban, está escrito a la iglesia, a creyentes, pero ellos estaban afrontando persecución en ese momento. Todavía se debate un poquito qué persecución exactamente era en ese momento histórico, pero sí se sabe que había un momento de persecución. Algunos dicen que era la gran persecución que había iniciado Nerón, pero bueno, lo importante es que la iglesia estaba afrontando una serie de dificultades en ese momento y había aflicción. Había aflicción en las personas, entonces se escribe esta carta como una exhortación a los creyentes, particularmente en Asia Menor, para que fueran fieles, para que fueran obedientes, para que no desmayaran ante las adversidades que estaban enfrentando en ese momento. Sobre todo al liderazgo, porque culturalmente hablando era muy importante que el liderazgo sobre todo se mantuviera firme en medio de todas esas circunstancias, porque siempre los primeros en afrontar el ataque en medio de una persecución de ese tipo eran los líderes precisamente, eran los primeros que eran buscados, los primeros capturados y los primeros que sufrían entonces ese tipo de adversidad. Pero por eso se escribe esta carta, entonces para que ellos en medio de esas circunstancias tuvieran fortaleza y se levantaran y pudieran aún así poner el nombre de Cristo en alto en medio de lo que estaban pasando. Entonces quizás en este momento, trayendo de nuevo a nuestro momento actual, no es que estamos en medio de persecución como esa, claro que no, pero no podemos negar que hay circunstancias que están afectando a la iglesia, que afectaron tanto interna y como externa la vida de todos, no solo de la iglesia. Todo esto que ha acontecido en nuestra nación, en el mundo, también ha traído una especie de aflicción. Y lo que tenemos que tener claro es que ese tiempo de aflicción, como dice este pasaje, podemos haber padecido por un tiempo, pero en medio de todo Dios está trabajando. En medio de todo tenemos que estar conscientes de que Dios está haciendo su labor en nuestra vida y entonces tenemos que estar allí orando, siendo sensibles a ese mover de Dios en nuestras vidas, porque Él nos está preparando. Él está haciendo algo en nuestras vidas. Entonces esa preparación, ese entrenamiento inicia, y no necesariamente cuando ese momento termina, sino que una vez se inicia, está ese proceso de preparación de Dios y Él está haciendo su labor en nosotros. Entonces, por la gracia de Dios, ese trabajo inicia y continúa durante todo el tiempo de esa adversidad. Y es importante, como lo decía, recalcar que dice que esa adversidad va a durar un poco de tiempo. ¿Qué nos dice de la adversidad entonces? Que tiene un fin, que es limitada, no es eterna esa aflicción. Entonces es importante también porque, como les decía, ahí la compara con la gracia, con la gloria eterna de la cual vamos a ser partícipes. Entonces, ese momento de aflicción se hace casi nada cuando lo comparamos, algo que tiene un límite contra algo que no podemos medir, que es esa gloria venidera y de la cual vamos a ser parte también, coherederos con Cristo, como dice su palabra. Y el siguiente punto, que es quizás lo medular, es cómo te prepara. El mismo pasaje nos sigue diciendo cómo inicia esa preparación de Dios, y a pesar de que aquí Pedro está hablándolo como una oración, cuando nosotros analizamos ese verso, son definitivamente verbos en los cuales nos menciona el mover y el actuar de Dios en nuestra vida. Entonces, por eso esa primera parte del cómo nos habla de un perfeccionamiento, nos habla de que esa oración cuando dice que el Dios de toda gracia os perfeccione, también nos está hablando de que ese perfeccionamiento lo va a empezar a hacer Dios en nuestra vida. Y esa palabra perfecciona es sumamente interesante porque tiene mucho significado en la palabra. Ahí cuando nosotros la vemos en griego, katarizo,
significa arreglar, significa remendar, significa restaurar, significa completar y finalmente perfeccionar. Hay mucho significado dentro de esa perfección que quizás cuando nosotros la leemos solamente en nuestras versiones, quizás pensamos, bueno, llegar a no tener ningún tipo de defecto, pero va mucho más allá de eso. Por eso me voy a detener un poquito más en ese primer punto. Esa palabra específica la vemos en varios pasajes de la Biblia. Yo tomé 4 solamente que nos mencionan el diferente tipo de significado que puede tener la misma palabra. Y la primera la vemos en Mateo 4:21. Se los voy a poner aquí en pantalla para que lo puedan ver conmigo. Mateo 4:21 dice, un poco más adelante por la orilla vio otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes, y también los llamó para que los siguieran. Está hablando Jesús claramente cuando fue a llamar a estos 2 hombres. La palabra que nos interesa es la que se ha traducido aquí, reparando. Así que quiere decir que esa perfección de Dios implica arreglar, reparar. Y en ese momento la estaban usando estos pescadores remendando redes, que cuando están en medio de su labor, estas redes por el uso se desgastan, se dañan, y necesariamente es toda una ciencia esa reparación de redes, cómo ellos las arreglan para que puedan seguirse usando. Entonces Dios también, trayendo eso a nuestras vidas, en medio de nuestro vivir cristiano como creyentes, podemos afrontar cosas que tal vez en nuestra vida hay desgaste, hay cosas que tienen que ser reparadas, tal vez nuestro propio corazón, y Dios pueda ir haciendo esa labor de reparación. También hay otro pasaje que nos habla de restauración, y eso lo vemos en Gálatas 6:1, cuando ahí nos habla de restaurar a nuestros hermanos. Cuando ahí se habla en este pasaje en Gálatas 6:1, particularmente en el punto que dice ayudar a volver al camino recto, o sea, que ayudemos a los hermanos que se han apartado a volver a este camino recto. Ahí nos habla de restauración y esa misma palabra se está usando allí. Entonces Dios también habla de una restauración de nuestra vida, que tal vez por esas mismas cosas de aflicción, de adversidad que hemos estado enfrentando, Dios está haciendo y va a seguir haciendo una labor de restauración. Entonces nuestra oración tiene que ser consciente de estar incluyendo eso en nuestras vidas también, una restauración de parte del Señor para nuestra vida y para la iglesia. También nos habla esa misma palabra perfección, nos habla de unidad. Y es tremendo el diverso significado que puede tener esa sola palabra. Cuando aquí nos habla, amados, en 1 Corintios 1:10, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. O sea, que sean perfectos, esa unión sin divisiones. Ahí se está usando esa misma palabra también. Por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces, también estamos orando por esa unidad en medio de nuestra iglesia. Es parte de ese perfeccionamiento de Dios. Y finalmente, ese perfeccionamiento que Dios nos da, también lo vemos en Efesios 4:12. Nuevamente, la misma palabra, catarizo, se usa aquí en Efesios 4:12 y 13, cuando dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahí ese pasaje, entonces, la palabra se traduce como una capacitación
para el cuerpo de Cristo, para la tarea que viene. Entonces también tenemos que considerar ese perfeccionamiento que va a hacer Dios en nuestras vidas, que está haciendo, como una capacitación para la iglesia y para cada uno de nosotros, para la tarea que se nos ha encomendado. Y nótese que es una preparación constante, porque dice que es hasta que lleguemos a la completa medida de Cristo. Entonces debe ser una oración constante en nuestra vida, lograr esa continua preparación que solo Dios puede darnos. Eso entonces abarca solamente ese primer punto del perfeccionamiento. Abarca reparar o arreglar, restaurar, unidad y capacitación. Lo siguiente que nos habla allí Pedro, que es muy importante, es que cómo nos prepara, nos afirma. ¿Y qué quiere decir afirmar? Es tener una determinación clara, una resolución. Imagínense esos cristianos en medio de esa persecución que estaban viviendo, cuando aquello que enfrentaban, ellos necesitaban estar firmes y que a pesar de aquellas circunstancias, su fe no fuera alterada. Entonces, por eso necesitaban esa firmeza dada por Dios para mantenerse allí. Si yo a ustedes les preguntara en este momento, ¿cuánto es 1 más 1? Con toda certeza ustedes me dirían 2. Y por más que yo les trate de hacer dudar y les diga, no, ¿no has pensado que tal vez puedan ser 3? 3.5, 4, tal vez es 5. Y por más que yo se los diga y trate de convencerlos, yo creo que no voy a poder. Y ustedes van a seguir estando claros de que 1 más 1 es 2. Súper sencillo y claro para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es un conocimiento que nosotros tenemos arraigados tal vez desde muy pequeños, de forma tal de que estamos totalmente afirmados en ese conocimiento. Algo así tiene que pasar con nosotros, que nada nos mueva de donde estamos, nada nos mueva de lo que creemos y de la visión que Dios ha puesto en nosotros. No hay nada peor que tener un guía que cambia o vacila o no sabe hacia dónde va. Y esas personas que van a llegar a Presence van a buscar un refugio, un lugar de gracia, y necesitan personas que los guíen a los pies de Cristo. Necesitan personas que no se dejen llevar y estén afirmadas y puedan guiarlos. Ustedes se imaginan estar en una selva y que tengan un guía que les diga vamos al norte, a los 5 minutos al sur, al oeste, al oeste. No se puede. Tenemos que confiar en personas que estén claras y cimentadas hacia dónde Dios nos ha llamado. Entonces, nuestra oración debe ir encaminada en que nosotros seamos afirmados, nuestra iglesia sea afirmada en esa visión que Dios nos ha dado. También nos dice aquí Pedro que oramos para ese fortalecimiento, que ese Dios de toda gracia os fortalezca. Aquí es, bueno, bastante más fácil porque fortalecer en el antiguo, antiguamente se utilizaba casi igual que acá ahora. Se hablaba precisamente para el entrenamiento de atletas, que era lo que empezaba diciéndoles a ustedes. Cuando un atleta va a entrenar, necesita fortaleza, sea lo que sea que vaya a hacer. Yo recuerdo que un tiempo estuve dando clases de tenis y el entrenador nos ponía a hacer pesas. Y yo decía, ¿pesas para qué? Yo lo que necesito es saber usar la raqueta. Pero no, necesitas pesas, necesitas fortalecer las piernas, los brazos, todo un entrenamiento integral, alimentación. Te ponían a correr también, porque no solamente era saber usar la raqueta, sino correr alrededor de la cancha para tener fortaleza. Y después entendí por qué. Cuando empiezas a correr de un lado a otro de la cancha, te quedas sin aire si no estás preparado. Entonces necesitas esa fortaleza también, que en este contexto solo Dios te la puede dar. Aquí habla de dos tipos de fortaleza. Una que es fortaleza en conocimiento y también fortaleza
física o en poder espiritual que solamente Dios nos puede dar. Entonces, por eso allí se incluye toda aquella preparación que Dios puede hacer en nuestra vida para ser fortalecidos, para estar preparados, para estar en condiciones, digámoslo así, para toda la tarea que nosotros vamos a tener que hacer, que desde ya se nos está diciendo no va a ser fácil. Tal vez va a requerir de muchos de nosotros hacer muchas cosas, dedicar tiempo al Señor, dedicar horas, esfuerzo, lo mejor de nosotros. Y eso requiere preparación, requiere estar preparados, requiere entrenamiento. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, si lo queremos hacer bien para Dios, requiere entrenamiento, sea en el ministerio que sea. Necesitamos ser fortalecidos y entrenarnos para eso. Si usted habla de música, necesita ser entrenado en la música y cada vez poder hacerlo mejor para Dios. Si usted quiere, me dice, no, lo mío es enseñar y predicar. Aún para eso se requiere mucho entrenamiento y también dirección de Dios para cada día hacerlo mejor. Enseñanza, sea con adultos, sea con niños, sea discipulados, sea lo que sea que el Señor nos ponga a hacer. Vamos a necesitar estar preparados, fortalecidos y con ese deseo de aprender para cada vez hacerlo mejor, porque Dios demanda de nosotros lo mejor. También nos habla finalmente ese mismo punto, nos habla también de establecernos. Establecernos, ¿por qué se menciona allí? Porque significa proveer un cimiento adecuado para nosotros, para la iglesia. Y nosotros sabemos, nos llama la atención cuando pensamos en cimiento, pensamos inmediatamente en Mateo. En Mateo, cuando recuerdan que este pasaje que nos dice, Mateo 7, 24 y 25, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Esa es el establecerse que nos habla aquí, estar seguros de que todo lo que estamos construyendo, incluyendo nuestra vida, está cimentada sobre Cristo, que es nuestra roca, nuestra fortaleza. Todo lo que nosotros construimos está sobre esa roca firme. Entonces, sin importar lo que esté pasando alrededor, nosotros estamos convencidos que todo aquello que estamos construyendo está sobre esa roca firme. Está sobre algo que puede soportar todo tipo de adversidad, todo tipo de mal clima, de tempestades, porque hay algo allí que lo está sosteniendo. La palabra nos habla hasta incluso de ser sabios y construir sobre un fundamento sólido. Y es precisamente entonces por eso que Pedro habla aquí sobre ese tipo de establecernos sobre algo sólido, sobre tener ese cimiento. Entonces debe ser la oración para nuestra vida, estar preparados en ese sentido y también, ¿cómo no?, para que nuestra iglesia también esté preparada y cimentada sobre esa roca que es Cristo. Entonces fíjense que en medio de todo esto podemos concluir, podemos ir viendo que Dios nos ha dado todo el plan completo de preparación. Primero nos está diciendo que ese entrenador para nuestro lugar de gracia no es otro que el Dios de toda gracia. Amén. A mí me encanta solamente escuchar eso. Me reconforta saber que para una preparación de un lugar de gracia tenemos al Dios de toda gracia. Y ese es nuestro entrenador. Nos está diciendo que a pesar de que podamos estar pasando por un poco de dificultades de forma general, esta palabra nos alienta diciendo, ese es el tiempo de la preparación, es el tiempo donde inicia esa preparación para Dios, para todas aquellas cosas que vienen, para todas esas personas que van a venir a Presence buscando al Señor. Nosotros ya hemos sido preparados
y podemos guiarlos a esa misma preparación en las manos de Dios. Y no solo el tiempo nos ha enseñado acerca de ese procedimiento que Dios va a seguir, que es primeramente esa perfección que involucra todo aquello que vimos, esa perfección en nuestra vida, que nos habla de restauración, de reparar, de restaurar a nuestros hermanos también, y nos habla de esa capacitación. También nos habla de afirmarnos para no dejarnos llevar por ningún tipo de cosa que venga a nuestra vida o de enseñanza que esté apartada del camino del Señor. Nos habla de fortaleza para esa preparación física que debemos tener y también espiritual. Y nos habla también de establecernos, de estar sobre ese cimiento firme que es Cristo. Yo quiero que entonces en este momento vamos a orar para que, primero que todo, hacer esa misma oración en medio de nuestras vidas, para que el Señor haga esa obra en nosotros y nos permita estar preparados para lo que viene. Amén. Señor, te damos gracias, a ti damos toda la honra, el honor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un enorme privilegio de estar en esta iglesia, Señor, de ser parte del Presence. Gracias por ese nuevo nombre, Señor, pero gracias también porque tú nos estás dando una tarea muy grande, Señor, y nos has estado hablando acerca de preparación, nos has estado hablando acerca de la oración y acerca de todo lo que tú quieres ir haciendo por medio de esa oración, Señor. Y en esta noche tú nos confirmas, Señor, que tú, el Dios de toda gracia, eres nuestro preparador, eres nuestro entrenador para esa tarea, Señor. Tú nos has confirmado en esta noche, Señor, que cualquier circunstancia que podamos estar atravesando como iglesia o individualmente, por más fuerte que sea, Señor, solamente está marcando esa preparación que tú has iniciado en nuestra vida, esa preparación que estás haciendo en nuestra iglesia, Señor. Y nos has mostrado también ese sistema que tú estás usando, Señor, ese plan de entrenamiento, Señor, que incluye el perfeccionarnos, Padre, el perfeccionarnos para esa tarea. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en cada una de esos puntos, Señor, de esa perfección en nuestras vidas, Señor, que tú puedas, Señor, reparar nuestra vida, reparar nuestro corazón, todo lo que haya que reparar, Señor, que tú nos ayudes a restaurar, Señor, nuestra vida primeramente, y que podamos ser instrumentos de esa restauración para todas esas personas necesitadas que van a llegar a esta casa, Señor. Queremos también pedirte que por ese perfeccionamiento, Señor, que también incluye esa unidad, Señor, dentro del cuerpo de Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque tú vas a estar haciendo grandes cosas en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan perfecto para nosotros, Señor. Gracias porque tú también en medio de ese plan, Señor, nos has prometido, nos dices que nos puedes afirmar, Señor, para estar, Señor, completamente como un roble fuerte, Señor, en medio de todo lo que tú nos has enseñado y nos mandas a hacer, Señor. Gracias porque tú también estás haciendo una labor de fortalecernos, de fortalecimiento tanto espiritual, Señor, como una preparación en cada ministerio, en cada don que tú nos das, Señor, y que vas a estar usando en nuestras vidas, Señor. Y finalmente, Señor, ese establecimiento, Señor, plantarnos sobre esa roca firme, Señor, que tú vas a estar siempre, Señor, allí, y vas a estar trabajando en nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué palabra, hermano Edwin. Bueno, familia Presence, como bien nos ha dicho el hermano Edwin, preparémonos para lo que viene. Sé que el Señor le ha dado esa palabra para nosotros y que tenemos al mejor entrenador de todos, al Dios de toda gracia, y sabemos que ese entrenador está más que dispuesto. Nos toca a nosotros también disponer mentes, corazones
Nos toca a nosotros tener esa disciplina, esa determinación, esa firmeza para también contribuir a ese entrenamiento, a esa preparación, porque de verdad lo que el Señor tiene para nosotros es grande y es una gran responsabilidad para nosotros poder llevar a cabo la obra del Señor. Así es que con gozo recibo esa palabra, sé que mis hermanos también, y pasamos ahora a los anuncios. Si nos ayuda el hermano Gerald. Aquí tenemos los anuncios. Recordarles las reuniones en línea los martes a las 7:30 de la noche por Zoom. Los jueves, como hoy, se da por Zoom y por YouTube. Igual los domingos a las 10:30 por Zoom y por YouTube. El que no se ha suscrito, por favor, los invitamos a que se suscriban a YouTube. Muy importante, honremos a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Aquí aparece en pantalla la cuenta del Banco General. Les digo, cuenta corriente 03-03-01-108102-0. Concilio General de las Asambleas de Dios de Panamá, para que tomen nota, hermanos, y honremos a nuestro Señor. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Presence Panamá quiere estar más cerca de todos ustedes. En Instagram nos pueden encontrar como Presence Panamá. Normalmente cada día pues recibimos palabras de aliento, versículos bíblicos, esas palabras que nos edifican. Yo he estado entrando muy bonitas las reflexiones, sobre todo en estos tiempos que necesitamos tanto esas buenas noticias, esas palabras de aliento. Pueden encontrarnos como aparece en pantalla en YouTube, también Presence Panamá. Bueno, perfecto. Esto sería entonces todo en cuanto a los anuncios. Y para despedir pues nuestra reunión, vamos a hacer una breve oración. Inclinemos nuestros ojos, nuestros rostros y cerremos nuestros ojitos. Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, gracias, Señor, por esa palabra que tú nos has dado. Estoy segura que ha sido de edificación para todos, Señor. Tú nos has llamado a prepararnos, Señor. Nos has puesto en nuestros corazones a tener en cuenta que debemos estar más involucrados en tus negocios, Señor, en tu obra. ¿Cuáles son tus negocios? El de ganar almas, Señor. Y sabemos que quieres también que hagamos discípulos, mi Dios, que le demos seguimiento a esas personas que le hablamos, Señor. Gracias, tú eres un Dios de amor y misericordia. Y así como dijo el apóstol Pablo, tú quieres que todos los hombres se salven y conozcan tu verdad, mi Dios. Pues nosotros tenemos una participación muy grande, Señor, en esta obra. Presence, un lugar de gracia, mi Dios, que ha estado en tu corazón. Mi Dios, sabemos que tienes grandes planes para cada uno de nosotros y sí, queremos prepararnos. El hermano Edwin nos ha animado con esa palabra, nos ha invitado a prepararnos más, Señor, a buscarte, mi Dios, a leer más tu palabra y sobre todo a ponerla en práctica, a orar, Señor, a tener ese tiempo de intimidad contigo, a fortalecernos no solamente físicamente, sino también fortalecer nuestros músculos espirituales, fortalecer nuestra fe, porque es muy necesario en estos tiempos difíciles. Alabado sea tu nombre, Señor, exaltado sea tu nombre. Gloria, honras y alabanzas a ti, Señor, Dios Todopoderoso, por siempre, mi Dios. Te pido especialmente que bendigas a todos mis hermanos que están aquí conectados, que han reservado este importante tiempo, este valioso tiempo, que han hecho esta inversión, Señor, porque no es un gasto, no es una pérdida, es una inversión. La mejor inversión que podemos hacer, tus hijos aquí y yo hemos estado aquí conectados, Señor, y nos hemos gozado y sabemos que todo esto será tan fructífero, Señor, y te damos las gracias y la gloria a ti y solamente a ti. Gracias, mi Dios, y bendiciones para todos nuestros invitados y para aquellos que se conectarán posteriormente, Señor,
toca sus mentes y corazones y, Señor, que tu presencia los llene, Señor. Bendito seas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.